Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues qué opinas. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces replicó: pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra hoy la Iglesia la Jornada Mundial de las Misiones. Se nos invita a salir de nosotros mismos y, como señala el Papa Francisco, él prefiere una iglesia accidentada porque se ha atrevido a intentar nuevos caminos de evangelización a una iglesia enferma, anquilosada, encerrada y paralizada en sí misma, porque en incapacidad de diálogo con el mundo no encuentra puentes de comunicación con los hombres. Hoy del Evangelio, conocido texto, clásico Evangelio, sobre la diferencia entre el orden terrenal y el orden espiritual, reconozcamos para nuestra vida tres grandes sabidurías. La primera: no solo los fariseos o los herodianos, sino los hombres de todos los tiempos, a veces disimulan su hipocresía con lisonjas, con alabanzas, con adulaciones. Nos llama poderosamente la atención cuando le hacen la pregunta maliciosa a Jesús, cuando le dicen: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe de nadie, porque no miras a la gente, sino que miras como Dios. Y luego lanzan la pregunta maliciosa. Hoy reconocemos que si tu amigo te adula mucho, desconfía. El verdadero amigo te confronta en tus equivocaciones, te habla con sinceridad. El falso amigo te alaba por delante y te crucifica por detrás. Reconoce esa argucia tan vieja como el hombre. No podemos ser esclavos de las adulaciones, las lisonjas humanas. Somos lo que somos ante Dios y muchas veces se te hinchará el ego, se te manipulará tu vanidad personal para que otro pueda hacer los planes que esa persona desea sobre tu vida. En una segunda sabiduría, reconocemos cómo Jesús denuncia la falsedad de los aduladores. En efecto, los interroga: ¿por qué me formulan una pregunta maliciosa? ¿Por qué me ponen una trampa? Y con un principio de realismo pide una moneda, un denario, una moneda común en la época, para dar respuesta a los suyos. Hoy, cuando sientas que hay hipocresía en las relaciones de familia, en las relaciones de trabajo, en las relaciones de amigos, si en verdad te llamas seguidor de Cristo, habla con caridad y también con claridad, denunciando las adulaciones, las hipocresías, las apariencias y manipulaciones que otra persona en el seno de tu familia, de tu trabajo, quieran manejar. En una tercera y última enseñanza, tal vez la más importante de este Evangelio, reconocemos que no se puede unir el Espíritu de Dios y el espíritu del mundo. En efecto, Jesús dice: den a Dios lo que es de Dios, la vida entera, y den al César lo que es del César, el tributo económico, el impuesto al imperio. Atención a esto, amigos. No podemos caer en la tentación
de aplicar la lógica del mundo al Evangelio. Es la distinción entre dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. La historia ha mostrado que siempre que el evangelizador, siempre que la iglesia ha aplicado la lógica del mundo al Evangelio, se ha equivocado y de alguna manera ha generado rechazos y violencias. Te presento 3 ejemplos universales de cómo el evangelizador no puede aplicar la lógica de los hombres, la lógica del César en el tema del anuncio del reino de Dios. El primer ejemplo es creer equivocadamente que para evangelizar lo primero que se necesita es el dinero, los bienes materiales, antes que el Espíritu Santo. Jesús no manejó dinero, lo manejó el apóstol Judas y ya sabemos cómo terminó. Jesús tenía un corazón, un interior ungido, lleno de fuego, lleno del Espíritu Santo, y su palabra, sus acciones calaban hondamente, transformando la vida de los demás. Nos equivocamos como evangelizadores o como iglesia si pensamos que lo más importante en la vida, en primerísimo lugar, es el dinero y no el Espíritu Santo, alma de toda verdadera acción evangelizadora. Un segundo ejemplo es creer que el mundo acogerá y aceptará el Evangelio mejor si le bajamos exigencia a este Evangelio y lo adaptamos al pensamiento del mundo. Cuando predicamos y negamos la cruz como condición para el seguimiento de Jesús, cuando ponemos la vida cristiana como demasiado fácil, cuando disminuimos la exigencia de la moral evangélica volviéndola una moral light y buscando darle gusto al mundo, el evangelio del mundo es como un café descafeinado sin su esencia. El evangelio es hermoso, es sabio, pero en su misteriosa sabiduría tiene en el centro del mismo la dimensión de la cruz, de entregar cada día la vida. No bajemos la exigencia en la predicación para darle gusto y contemporizar con el pensamiento mundano. Un tercer ejemplo y final: no creamos equivocadamente que buscando el poder humano o la amistad íntima con el poder del mundo podemos evangelizar del mundo. Nunca olvidemos que el poder del mundo habla de dominación y el poder en Cristo es sobre todo servicio humilde a los demás, y la dominación se opone a la vida como servicio, a la vida como donación. La iglesia, sobre todo en el medioevo, estuvo muy cercana a los poderes temporales de los reyes, de las casas de nobles en el mundo, y encontramos el triste espectáculo de millones de personas que en su momento se alejaron con fastidio de la iglesia. No, la iglesia es el poder espiritual en el mundo y en ese sentido no puede hacer matrimonio con el poder temporal, el poder político o el poder económico. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Renueva tu fe con María y como ella, dale un sí a Dios. Únete con devoción al rezo del Santo Rosario, ahora en video. Encuéntralo en el canal de YouTube Padre Carlos Yepes.